Saludos a todos y bienvenidos a nuestro canal Un Rayito de Luz. Muy buenas noches, hermanas, amigas. Bienvenida a Perspectiva 2021. Esa ha sido una noche muy esperada por cada una de nosotras y sabemos que estamos todas felices de estar aquí en este momento y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas a través de esta noche. Así que vamos a orar para poner esta clase que vamos a recibir en esta noche en manos de Dios. Señor y Dios, Padre Celestial, buenas noches, Padre. Gracias Señor por el privilegio de estar aquí, de hablar con mis amigas y mis hermanas, de predicarles su palabra, Señor. Yo les ruego que usted me dé la sabiduría divina, Padre, que me dé la capacidad, Señor, que me dé lo que voy a necesitar para llevar su mensaje tal cual usted quisiera que llegara, Padre. Gracias, Señor, por darme la salud en este momento para poder grabar esta clase. De verdad que ha sido un maratón encontrar un momento de bienestar para estar bien, pero gracias porque usted sabe en qué momento, a qué hora y en qué condición, o sea, todas las cosas usted ya las sabe de antemano. Muchísimas gracias, Padre, por esta noche. Diríjame a mí, abra los corazones de cada una de las personas que estén escuchando su mensaje, Señor. Que sepa, Señor, que usted quiere que ella tenga una perspectiva positiva acerca de la vida, porque nuestra vida es una que nos viene de usted y usted vino a darnos vida en abundancia. Padre, gracias por esta noche y le pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a hablar de perspectiva y la importancia de tener una perspectiva positiva para poder entender los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y definimos perspectiva como el punto de vista subjetivo y particular que tiene cada persona sobre un tema en particular o algún tema en concreto. Porque cada persona habla desde su propia perspectiva y esto es bien importante que lo entendamos porque cuando nosotros hablamos, nosotras estamos convencidas de que lo que estamos diciendo, o sea, nuestra verdad es la verdad, pero en realidad todo en la vida es cuestión de perspectiva y tu verdad no necesariamente es mi verdad, pero sabemos que la verdad de Dios es la verdad y es la verdadera verdad para todas nosotras, sin importar qué tú pienses, qué yo piense, cómo yo vea las cosas, cómo veas tú las cosas cosas son como Dios las ve y como las vemos a través de su palabra. Así que ya, reconociendo que perspectiva es el punto de vista tuyo particular o mi punto de vista particular y observando esta imagen y viendo que yo estoy de un lado diciendo, mira, para mí eso es un número 9, pero tú estás del otro lado diciendo, no, para mí es un número 6. Cada una de nosotras está convencida de lo que dice porque esa es nuestra realidad. Pero recordamos que estamos mirando las cosas bifocalmente, desde nuestra propia perspectiva. Entonces, ¿por qué es la perspectiva tan importante? El Proverbio 23:7 dice, porque cual piensa el hombre, tal es. Porque cuál es el pensamiento de la persona, tal es. Eso quiere decir que como tú pienses, como yo piense, así vamos a ser. Si pensamos positivamente o negativamente o críticamente o felizmente, o sea, los pensamientos que tengamos es lo que va a emanar, a salir de nosotras. Entonces, la perspectiva o el punto de vista determina, señores, nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Bueno, porque todo en la vida depende de cómo miremos las cosas. Además, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Todo regresa a cómo nosotros estamos percibiendo el mundo, el entorno, lo que nos rodea, cómo lo percibimos y qué pensamos de esto. Por ende, la Escritura dice en Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir. Eso quiere decir, chicas, que cómo yo piense va a determinar también cómo yo vivo. Como yo piense es como voy a vivir. De modo que, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Eso es bien importante que lo sepamos, que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. O sea, yo soy quien determino y decido. Y créanme que a medida que le estoy preparando esta clase a ustedes, yo estaba meditando en mi propia conducta.
pensando en mí misma, en cómo yo tengo que tomar la decisión de estar feliz en todo momento, en cada circunstancia, sin importar lo que a mí me rodee, porque es lo que está dentro de mí, lo que cambia en mí, lo que va a cambiar mi entorno, lo que va a hacer si mi día es bueno o es malo, y si voy a estar bien o si no voy a estar bien. Entonces, chicas, ¿cómo vemos a Dios y cómo nos vemos a nosotras mismas? ¿Cómo vemos nuestro entorno? ¿Cómo vemos todo lo que nos rodea y las situaciones que nos pasan en la vida? Va a ser una gran diferencia en cómo vivamos nuestras vidas. Pero no solo eso, va a ser una gran diferencia en el legado que nosotras dejemos. Muy en especial a las que somos madres. ¿Cuál es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos? Recuerden que aunque nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Y que el hombre o la mujer no es más allá de lo que es su pensamiento. Por lo cual, cuando yo cambio mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Y miren qué más. Mateo 6, versículo 22 al 23 dice: los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Señores, cómo miremos las cosas va a determinar cómo nosotros percibamos y entendamos las cosas. Por ejemplo, si yo me miro a un espejo y digo, no me gusta lo que veo, me veo fea, me veo gorda, me veo deformada, me veo mal, así me voy a sentir. Pero si me miro al espejo y hago como mi hermana Clary, que dice que se mira al espejo todos los días y dice, yo soy bella, Dios me ha dado el mejor pelo, los mejores ojos, Dios me dio todo la parte de mi cuerpo y estoy completa y estoy feliz. Entonces vamos a pensar así de nosotras mismas, lo que quiere decir que nuestros ojos van a determinar lo que pensemos, no solo de nosotras, sino de todo lo que nos rodea. Perspectiva. Si tú cambias tu forma de ver las cosas, verás que las cosas cambian. La actitud, mujeres, lo es todo. Los ojos con lo que veamos la vida determinará el resultado de nuestras vidas. Vamos a ver el ejemplo que todo el mundo siempre enseña cuando se habla de perspectiva, ¿verdad que sí? El vaso medio lleno y el vaso medio vacío, porque todo es cuestión de perspectiva. Si tú piensas negativamente de la vida, tú tendrás resultados negativos de la vida. Si piensas positivamente de la vida, entonces aún lo que sea negativo te va a resultar a ti positivo, porque aún dentro de lo negativo vas a encontrar una experiencia, un aprendizaje o algo muy positivo. Por ende, observe esta imagen. Como vemos en esta imagen, hay una persona que ve el vaso medio vacío, la otra lo ve medio lleno. Por un lado, la que ve el vaso medio vacío se llena de tristeza, de lamentación y de queja. Por otro lado, la que ve el vaso medio lleno está feliz, está agradecida y está alegre. Una genera hormonas negativas y otra genera hormonas positivas. La que genera hormonas positivas piensa con agradecimiento, con gratitud y muchísimas otras actitudes muy positivas de la vida. La que genera actitudes negativas piensa con mal agradecimiento, con queja, con crítica, con enojo y muchísimas otras malas actitudes en la vida. Entonces, nuestra perspectiva definitivamente tiene un gran impacto en la manera en cómo vivamos nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice la teoría de la perspectiva. Veamos qué nos dice la teoría de la perspectiva. Dice, el ser humano no es racional en su toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar decisiones muestra que su naturaleza es optar por lo que sea más fácil y le da más importancia a no perder que a la posibilidad de ganar. El temor de perder nos hace perder lo que podemos ganar. Es decir, que la teoría de la perspectiva enseña que por lo general el hombre, el ser humano, es guiado por temor, por miedo de perder libertad, perder control, perder oportunidad. O sea, la teoría nos enseña que la perspectiva, nuestra naturaleza, la perspectiva natural nuestra es dirigir nuestras vidas con vigilancia, con
con cuidado, tentativamente, porque no queremos tomar riesgos. Pero la Biblia nos habla a nosotros de que sin riesgo no hay vida. En Lucas 9, versículos 24 al 25 dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que entregue su vida por causa mía, ese la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde y se destruye uno mismo? Ahí está. El temor de perder mi vida hace que yo no quiera entregarle mi vida a Dios, no quiera entregarle el control de mi vida a Dios, porque yo quiero seguir teniendo control. Pero Jesús dijo, no, si tú te entregas ese temor y te quedas cautelosamente vigilando y cuidando tu espacio, tu entorno, tu vida, porque tú no quieres arriesgarte a perder el control de tu vida, tú vas a terminar perdiendo tu vida. Porque en verdad Dios es quien tiene control de nuestras vidas y Él es quien sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué tú crees que Jesús dijo eso? ¿Por qué dijo Jesús que el que quiera salvar su vida, la perderá? Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Él lo dijo porque habían demasiadas personas preocupadas por demasiadas cosas, en vez de simplemente tomar la decisión de seguirlo a Él y confiar que Dios, Jesús, iba a tener control de todas las demás cosas. Entonces, la mayoría de la gente piensa que hacerse cristiano, tomar la decisión de seguir a Jesús, de estudiar la Biblia, de dejar que la Biblia sea que gobierne sus vidas, es perder su vida. Y de hecho, es muchas veces que vemos que personas cuando se hacen cristianos, la familia piensa, ya esta se perdió, se metió en la religión, olvídate que ya no se puede contar con ella. Pero es todo lo contrario, es todo lo contrario. Cuando nosotros perdemos la vida por Cristo, dice aquí la Escritura en Lucas 9, la ganamos. ¿Por qué? Porque en Juan 10:10 Jesús dijo, yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, nosotros hemos sido llamados a mirar a Dios desde una perspectiva positiva, una perspectiva de confianza, de fe, de que, oye, te entrego mi vida porque yo sé que tú tienes los mejores planes para mi vida. Y Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, sin dejar que mis temores o cómo yo percibo la Biblia, cómo yo percibo la religión, cómo yo percibo esto de entregarme y obedecer a ciega lo que diga la palabra de Dios. O sea, no, nada de eso va a regir mis decisiones, sino que va a ser Jesús, porque Jesús quiere darme una vida y dármela en abundancia. Y mejor de ahí, díganme ustedes, ¿dónde se puede encontrar? Ahí vemos que Juan, el apóstol, nos da a nosotros una perspectiva sumamente positiva de lo que es seguir a Dios. Una perspectiva de que, óyeme, si tú sigues a Dios, tú vas a tener una vida abundante, llena de bendiciones. Y vas a tener muchas dificultades, pero dentro de esas dificultades tú vas a encontrar cosas positivas y muchísimo aprendizaje para la vida. Y una perspectiva positiva es imprescindible para tener una buena calidad de vida, para tener buena salud física, buena salud emocional, buena salud mental y buena salud espiritual. Sin una perspectiva positiva es imposible tener calidad de vida. La perspectiva positiva se define como la conciencia que tomamos de que aunque las circunstancias no sean las mejores, nuestra actitud debe y puede trascender esas circunstancias para transformarlas en algo positivo y de aprendizaje. Tu perspectiva determinará tu futuro. Tu perspectiva determinará tu legado. Tu perspectiva determinará la calidad de vida que tú vivas. Por eso, hoy quiero que hablemos de perspectiva desde un punto de vista bíblico. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros acerca de la importancia de tener una perspectiva positiva? Primer punto, tu perspectiva es importante. Ese es el primer punto que quiero tocar esta noche y vamos a leer números 13 y 14, algunos versículos. Después tú puedes leer ambos capítulos en tu Biblia para que pueda entender el panorama completo de lo que Dios le estaba enseñando a este pueblo. En números 13 dice la Escritura, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu uno que sea un hombre de autoridad. Tal como el Señor se lo ordenó, Moisés le envió desde el desierto de Parán y todos eran hombres de autoridad entre los israelitas. Moisés pues los envió a explorar la tierra de Canaán y le dijo, vayan, suban a la región montañosa,
Fíjense cómo es el país, en si la gente que vive allí es fuerte o es débil, en si son pocos o son muchos. Vean si sus ciudades están hechas de tienda de campaña o si son fortificadas, si su tierra es buena o es mala, si es fértil o es estéril, si tiene árboles o no. O sea, no tengan miedo, traigan algunos frutos de esa región. Y dice la escritura más adelante, el versículo 25, después de explorar la tierra durante 40 días, regresaron a Cades en el desierto de Parán. Allí estaban Moisés y Aarón y todos los israelitas. Y lo encontraron y le contaron lo siguiente. Le dijeron, fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Y estos son los frutos que produce. Pero la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anac. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba delante de Moisés y le dijo, pues vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Le decían, la tierra que fuimos a explorar es mala, mata a la gente que vive en ella. Y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langosta y así nos trataban ellos también. Entonces, en el capítulo 14 dice, entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón y decían, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo? Más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros, pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Señores, o sea, perspectiva. Miren para allá, cuán diferente era la perspectiva que estas personas que fueron a explorar esta tierra tenían. El versículo 5 de número 14 dice, Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo, y José y Caleb, que habían estado explorando el país con los otros 10, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua, pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser para nosotros pan comido. A ellos no hay quien los proteja, mientras que a nosotros tenemos de nuestra parte al Señor nuestro Dios. No tengan miedo. A pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces, la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro a la vista de todos los israelitas, y el Señor le dijo a Moisés, ninguno de ellos verá la tierra que prometió a sus antepasados, ninguno de los que han menospreciado la verán, solamente mi siervo Caleb, quien ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido firmemente. Todos los mayores de 20 años que fueron registrados en este censo y que han hablado mal de mí morirán, y sus cadáveres quedarán tirados en el desierto, con la excepción de Caleb y Josué. Ninguno de los demás entrará en la tierra prometida. Solemnemente lo he establecido que así será. Dios mío, qué historia cuando se habla de perspectiva. Como ya yo le había dicho a ustedes, la perspectiva, sea positiva o negativa, va a determinar tu vida, va a determinar tu calidad de vida, va a determinar tus logros, va a determinar tus metas, va a determinar tus propósitos, va a determinar el que tú seas exitoso o no en la vida. O sea, va a tener un gran impacto en tu vida. Entonces, ¿qué vemos en esta historia? Vemos que Dios les dijo a Moisés, ¿sabe qué? Escoge 12 hombres. Y fueron escogidos 12 hombres. Miren las cualidades, todos hombres de autoridad, todos hombres respetados por el pueblo. Todos fueron y exploraron la tierra. Todos duraron allá 40 días. Todos regresaron y dijeron que esa tierra era buena, que la agricultura era buena, que la gente que estaba allí era fuerte. Todos dijeron que era una ciudad grande, fortificada, o sea, ya estaba lista para habitar. Todos ellos dijeron que allí corría la leche y la miel como el agua. Díganme si no era un sueño
para un pueblo que estaba viviendo en el desierto. Esa ciudad que Dios le quería dar era como uno pasar de vivir de una choza a un palacio. Y sin embargo, 10 de los que fueron tuvieron una perspectiva tan negativa que simplemente se cerraron tercamente a escuchar la perspectiva de los otros 2. Ahora, ¿qué vemos? La importancia de la perspectiva. El versículo 31 y 33 de Números 13 dice: los que habían ido con él respondieron: no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Y le decían: la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. Y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos gente allí gigante, descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas y así nos miraban ellos también. Mira cómo el autoestima o la falta de autoestima que tenía este grupo de hombres, que a pesar de que eran todos líderes, que todos tenían autoridad, eran cobardes, eran personas dirigidas por su temor, eran personas dirigidas por su falta de fe, eran personas dirigidas por sus pensamientos humanos. Ellos tenían una corriente de pensamiento puramente humana, porque Dios ya le había dicho que le iba a dar esa tierra, pero ellos vieron la tierra con ojos humanos y no con ojos espirituales. Ellos no confiaron en Dios y no confiaron en la promesa de Dios, y por ende, aunque vieron todo lo positivo que había allí en esa tierra, también vieron todo lo negativo, y en la mente de ellos lo positivo estaba aquí abajo y lo negativo estaba aquí arriba. Lo negativo pesaba demasiado. No vamos a poder con esto. ¡Qué triste! Dentro de esos 12, habían 2 que pensaron completamente diferente y tuvieron una perspectiva completamente diferente sobre el mismo escenario. En Números 14, versículos 6 al 9, dice que Josué y Caleb, que también habían estado explorando la tierra con ellos, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor. Ahí está, El problema era una rebelión contra el Señor. Ni le tengan miedo a la gente de ese país. Ahí está. El problema era la cobardía. Porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja. Aquí está. La falta de fe. Mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor nuestro Dios, no tengan miedo. Miren qué increíble la diferente mentalidad, perspectiva que tenían los que tenían fe, los que confiaban en Dios, los que eran sumisos al liderato, los que obedecían la palabra de Dios, bien opuesto a la mentalidad que tenían aquellos que eran humanísticos, que eran poco espirituales, que no miraban las cosas con los ojos de fe, que no podían creer en lo imposible, que no entendían que Dios era un Dios de lo imposible y que no importa qué situación ellos estuvieran viviendo, pasando, enfrentando, Dios les iba a dar la victoria. Ellos, por su perspectiva negativa, por su temor a perder lo poco que tenían, que era la vida, porque era lo único que le quedaba, y claro está, la vida es lo más importante. Pero oye que ellos dijeron que hubiera sido mejor para ellos regresar a Egipto, hubiera sido mejor para ellos que sus hijos hubieran muerto en el desierto. O sea, dramáticos, exageradamente negativos y llegando a conclusiones puramente negativas sobre las promesas que Dios le había hecho a ellos como pueblo. Entonces, noten la diferencia. Hay 2 de ellos que están completamente convencidos de que el plan de Dios es lo mejor para su vida, y hay 10 de ellos que no. Entonces, vemos una perspectiva dirigida por fe y otra dirigida por temor. 10 miran la situación como un castigo de Dios. Dios nos mandó aquí fue para que muriéramos en el desierto, para que esta gente nos mate a todos y mate a nuestros hijos y tomen a nuestros hijos y nuestras mujeres como esclavos. Mientras que 2 vieron aquello como un regalo de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Mira qué increíble! O sea, hasta las casas ya están hechas, toda la ciudad está fortificada, no tenemos que hacer nada más que entrar y habitarla, conquistarla. Pero los otros 10 desconfiaron que Dios tuviera los mejores planes en su mente para ellos, mientras que los otros 2 confiaban que Dios le iba a dar la victoria. Los otros 10 dijeron: mira, ahí hay gigantes que no podemos enfrentar. Mientras que estos 2 decían: no, espera.
Con Dios todo es posible. Con Dios se va a hacer pan comido. Y esto es bien importante para nosotros ver cómo es que las cosas con Dios son pan comido y sin Dios son gigantes. Cualquier reto en la vida que nosotros enfrentemos, si lo hacemos sin Dios, se van a sentir como si fueran gigantes, cosas imposibles de lograr. Pero si lo hacemos con Dios, van a ser pan comido. Habían dos que querían confiar en el plan de Dios para su vida y conquistar esa tierra. Pero 10 lo que querían hacer era buscarse otro líder. ¿Saben qué? Vamos a buscar a otro líder que nos dirija, dijeron ellos, porque estos lo que quieren llevarnos a la muerte. 2 de ellos estaban convencidos que Dios estaba hablando por medio de sus líderes, Aarón y Moisés, mientras que los otros 2 estaban criticando a Aarón y a Moisés y estaban creando división, chisme y rebeldía en el pueblo, hasta tal punto que dice que querían apedrear a Moisés y a Aarón y a Josué y a Caleb, porque tenían una perspectiva diferente a ellos, porque sí creían, porque tenían fe, porque estaban decididos a confiar en las promesas de Dios. Y es que cuando las personas no quieren obedecer a Dios, la naturaleza es atacar a los que sí obedecen a Dios. Cuando las personas no quieren obedecer las Escrituras, la naturaleza es atacar a los que obedecen las Escrituras. Y empiezan a querer buscarse otra iglesia, buscarse otro líder, buscarse otro pastor, buscarse otro ministro, buscarse otro maestro de la Biblia. Pero el problema no es el maestro, no es el pastor, no es la iglesia. El problema es la perspectiva de esa persona. El problema es la falta de fe, es la rebeldía y la insubordinación hacia los planes de Dios para su vida. Increíble, dice que mientras habían 2 que andaban buscando convencer al pueblo de que podían lograr este propósito, los otros convencieron a la iglesia completa, la congregación, la población entera de que esto era una misión imposible. Qué triste es ver que en este mundo la gente le es más fácil seguir a todo aquel que desobedece a Dios que seguir a quienes obedecen a Dios. Es más fácil seguir al que no nos reta, al que no nos llama a un nivel más alto, al que no nos exige hacer nada radical, al que no nos demanda ningún cambio y que simplemente nos quedemos en la situación que estamos y ya, a escuchar a aquel que nos está retando, a aquel que nos está enseñando y que nos está dejando ver claramente y con la palabra de Dios, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer cambios en tu vida. Entonces, hoy yo te pregunto a ti, ¿cómo anda tu perspectiva? ¿Cómo anda tu perspectiva con respecto a Dios? Con respecto a tu fe, con respecto a tu iglesia, con respecto a tu familia, tus hijos, tu esposo. O sea, ¿cómo anda tu perspectiva? ¿Qué tú estás pensando? No. Esto de hacerme cristiano, esto es un gigante demasiado grande para mí. Yo no puedo con eso. ¿Sabes qué? Ya, paremos de estudiar la Biblia, que yo no puedo con eso. O estás pensando, no, esto es pan comido, porque con Dios todo es posible. ¿Qué estás pensando sobre tu matrimonio? Ay, no. Yo no puedo con esto es un gigante. O sea, yo me siento como una langosta chiquitita al lado de esta situación. Yo no puedo con esto, yo mejor suelto esto, yo mejor dejo a este hombre, yo mejor me divorcio, yo mejor termino con esto y acabo con esa situación y ya, me quedo libre y no tengo nada que hacer. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando por esa mente tuya? ¿Y qué tipo de perspectiva o expectativa tú te estás creando sobre tu situación en la que tú estás? Y créeme, quizás tú digas, Luz, para ti es muy fácil decirme todo eso, porque tú tienes un esposo que es obediente a la palabra de Dios, que te es fiel a ti, que te es leal a ti, porque tú tienes la iglesia, porque la iglesia te quiere mucho, porque la iglesia te cuida. Ay, porque tú eres la pastora de la iglesia y claro, tú eres la que está en la posición de mandar y dirigir y decirle a la gente qué hacer versus tener que ser la que se somete y la que tiene que obedecer. No sé. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a la posición mía en este momento? Pero déjame decirte que la realidad es que no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Dios, de los planes que Dios tiene para tu vida y qué tú vas a hacer con esos planes. ¿Cuál es tu perspectiva para ese matrimonio? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con ese matrimonio? Para tu hijo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con ese hijo tuyo? Para tu universidad, tus estudios, tu trabajo, o sea, con todo lo que tú tienes, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es la perspectiva de Dios con respecto a esto que tú posees? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con ello? Porque lo que tú quieras hacer, lo que yo quiera hacer realmente no importa. Lo que importa es lo que Dios quiere hacer con cada una de esas cosas que nosotros tenemos, esos gigantes que estamos enfrentando.
¿Sabes? Puede ser que tu gigante para mí sea pan comido y que mi gigante para ti sea pan comido, como pasó con ellos. 10 de ellos vieron todo aquello como una amenaza terrible, la idea de ir y conquistar esa tierra, mientras que los otros 2 lo vieron como pan comido. O sea, mi gigante no es tu gigante y tu gigante no es mi gigante, pero Dios es el mismo. Dios es el mismo en ti y en mí y puede hacer lo que sea con tu gigante y con mi gigante. Todo va a regresar a la perspectiva que yo tenga con respecto a la persona de Dios. ¿Es Dios alguien que tiene la mejor intención para mi vida en su corazón, en sus propósitos, en su palabra? ¿Confío yo en eso o no? Yo confío solamente en mí, en lo que yo puedo ver y tocar. ¿Cómo estás enfrentando los retos que te presenta la vida? Saben, chicas, nosotros hemos estado pasando por momentos bien difíciles con esta pandemia. De verdad que sí, y sé que no todas hemos enfrentado este gigante de esta pandemia de la misma manera. No todas la hemos enfrentado con fortaleza, con fe, con seguridad. Muchas también hemos tenido mucho temor. Hemos sido tocadas directamente por la pandemia. Hemos sido víctima de pérdida del trabajo, víctima del COVID, víctima de haber perdido algún familiar por el COVID. O sea, hemos sido tocados todo a diferente nivel y diferente profundidad y situación con esta pandemia, que es un gigante realmente, y que esta pandemia ha sido tu gigante y mi gigante en diferentes magnitudes. Porque quizás yo no he perdido un ser querido por causa de la pandemia, pero tú sí. Quizás yo no he perdido mi trabajo por causa de la pandemia, pero tú sí. Quizás yo no he tenido que dejar de comer por causa de la pandemia, pero tú sí. Quizás yo no he tenido que sacar a mi hijo del colegio por causa de la pandemia, pero tú sí. O sea, para cada uno de nosotros esta pandemia nos tocó de manera diferente. Fue un gigante que tuvimos que enfrentar y tuvimos que escoger cómo lo íbamos a enfrentar. Pero lo que yo quiero que tú sepas es que al lado de Dios tú puedes con este gigante llamado COVID. Tú puedes con esa pérdida de trabajo, tú puedes con ese problema en tu matrimonio, tú puedes con esa situación con tu hijo. Al lado de Dios, de rodilla, en ayuno, en oración, en su palabra, al lado de Dios podemos tener la victoria. Tal vez no será en el momento que la queremos, pero la vamos a tener, porque con Dios todo es posible. Otra cosa muy importante que debemos entender es que cuando las situaciones son difíciles, los de perspectiva positiva y espiritual, por lo general, son vistos como raros en situaciones como esa. Por ejemplo, yo puedo decir que para mí la pandemia ha sido algo positivo por el hecho de que me ha proveído la oportunidad de descansar, de tener ese sabático que yo tanto necesitaba. Es un reto mantener una actitud positiva en cosas que son difíciles y negativas. A Josué y a Caleb, el pueblo lo quería apedrear. A Moisés y Aarón, el pueblo los quería destituir. ¿Sabes? Eso me hace pensar en los 18 misioneros que vinimos a plantar esta iglesia. Cuando nosotros vinimos, un grupo de jóvenes radicales, locos, con muchísima emoción y muchísima fe y muchísima energía, pero poca sabiduría. O sea, la familia pensaba que estábamos locos. La familia pensaba que estábamos locos, y no solo la familia, muchos profesores, muchos compañeros de trabajo, muchos amistades pensaron que estábamos locos. ¿Cómo va a ser que vamos a renunciar al sueño americano para venir a un país que está en terrible decadencia? En 1994, cuando nosotros llegamos a este país, aquí lo que había era mucha miseria y pobreza. Y la iglesia se reunía en las escaleras de la zona colonial porque no teníamos ni para costear un local. Sin embargo, es increíble ver cómo Dios en estos últimos 26 años ha trabajado de una manera tan milagrosa con la iglesia y nos ha dado tantas victorias. ¿Sabes qué? Yo pienso que nosotros los que vinimos a plantar esta iglesia
Sí, fuimos víctimas de que muchos pensaran que estábamos locos, igual que pensó la gente de Josué y Caleb. Y sí, fuimos víctimas de que muchos quisieran hasta apedrearnos. Recibimos muchísima persecución desde dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque estábamos confiando a ciegas en los planes que Dios tenía para este país y que lo había puesto en nuestro corazón. Pero las personas que no tenían esa misma perspectiva, esa misma fe, esa misma visión para la República Dominicana, pensaron que estábamos locos. Y déjame decirte, si nos hubiéramos dejado llevar de ellos, no hubiéramos venido. Y no estaríamos aquí hoy. Y no estuviéramos haciendo esta conferencia. Y la persona que te invitó a ti no te hubiera invitado a esto. Y bueno, muchísimos de nosotros, nuestra vida fuera tan diferente, ni siquiera nos conociéramos. Pero qué maravillosa familia tenemos hoy aquí, la familia de la Iglesia de Cristo de Santo Domingo, porque 18 jóvenes no se dejaron intimidar por el gigante de la economía de aquel tiempo, por el gigante de la falta de progreso en este país de aquel tiempo, por el gigante de la falta de trabajo, por el gigante de la falta de apoyo familiar. O sea, fueron tantos gigantes que tuvimos que enfrentar, pero lo hicimos, y lo hicimos con fe. Y hoy, 26 años más tarde, ya somos casi 1000. Y eso es solo el principio. Vamos a seguir creciendo y plantando iglesia a nivel nacional. Lo vamos a hacer. Pero necesitamos 2 o 3 locos, igual que éramos nosotros, para no hacer caso a la perspectiva humanística, sino a la perspectiva espiritual positiva que viene de Dios. Recuerda, tu perspectiva es importante. Seguimos. Punto número 2. Tu perspectiva es poderosa. O sea, cómo tú pienses de las cosas va a impactar e influenciar a muchas personas que estén a tu alrededor, y muy en especial aquellos a quienes tú dirijas, tu propia vida que tú diriges, tus hijos que tú diriges, tu hogar que tú diriges, tu empresa que tú diriges, tu iglesia que tú diriges. Tu perspectiva va a tener un impacto eterno sobre las cosas que a ti te rodeen. En Números 14 y Josué 1 y 3 vamos a leer, pero antes miren esta imagen. Dice, dependiendo de donde veas las cosas, la percepción de tu realidad puede ser muy distinta. Y es así. Por un lado vemos que la persona ve 4 barreras y por el otro lado vemos que la persona ve 3. Para cada uno de ellos su realidad, esa es su verdad. Entonces es bien difícil convencer a una persona de lo contrario de aquellos de lo cual ya están convencidos. Por eso es que es tan importante, señores, obedecer la palabra de Dios. Porque nosotros podemos ver las cosas muy distorsionadas y tener una visión muy dañada de lo que es la vida cristiana. Podemos ver una cosa de un lado y ver otra de otro. De hecho, por eso es que hay tantas religiones, porque todo el mundo mira la Biblia desde una perspectiva diferente versus simplemente aceptar la perspectiva que viene de Dios. En Números 14 dice la Escritura, el Señor le dijo a Moisés, ninguno de ellos verá la tierra que prometía a sus antepasados, ninguno de los que me han menospreciado la verá. Solamente mi siervo Caleb, que ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido firmemente. Todos los mayores de 20 años que fueron registrados en este censo y que han hablado mal de mí, morirán. Con la excepción de Caleb y Josué, ninguno de los de otros entrarán a la tierra que prometí darles. Qué triste ver la consecuencia que tuvieron todos los que se rebelaron contra Dios. Y dice que de esa generación entera, solamente Josué y Caleb iban a entrar. Estamos hablando de como 2 millones de personas. Solamente Josué y Caleb iban a entrar, porque todos los demás iban a morir en el desierto. Y eso es increíble, porque la Escritura nos deja ver, si tú lees la historia completa, que a partir de ahí Dios le dijo a este pueblo que se devolvieran de nuevo en dirección hacia el Mar Rojo. Recuerden que ellos habrían cruzado el Mar Rojo, habían salido de Egipto, cruzaron el Mar Rojo en tierra seca. O sea, y ahora Dios los estaba llevando a su tierra prometida. Pero como no confiaron en los planes de Dios después de haber visto tantos milagros, Dios los devolvió de regreso en dirección al Mar Rojo. ¡Qué triste! 40 años deambulando por el desierto. Y durante ese tiempo murieron todos aquellos que eran mayores de 20 años. Solo los menores de 20 años
Dios los dejó con vida para que entraran a la tierra prometida con Josué y Caleb. Y dice el capítulo 1 de Josué, versículo 10, entonces Josué les dio orden a los jefes del pueblo, vayan por todo el campamento y ordenen a todos que preparen provisiones, porque dentro de 3 días vamos a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Aquí estamos hablando 40 años más tarde. Josué, ya Moisés murió, Aarón murió, y Josué y Caleb han tomado el liderato del pueblo. Y se ha levantado una nueva generación debajo del liderato de Josué y de Caleb, con una perspectiva muy distinta en relación a los planes de Dios para su vida. Y ellos contestaron, versículo 16, haremos todo lo que nos has ordenado e iremos a donde nos mandes. Siempre te obedeceremos como antes obedecimos a Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor tu Dios te acompañe como acompañó a Moisés. Que todo el que se te oponga o no te obedezca cuando tú mandes, que muera. Solo pedimos que tengas valor y firmeza. Miren qué generación tan diferente se había levantado con Josué y Caleb. O sea, una generación que confiaba, que obedecía, que estaba agradecida de su liderato, que a ciegas escuchaban lo que ellos le decían y lo hacían. O sea, qué espíritu tan diferente, transformada. Esta nueva generación que se había levantado, dirigido con una perspectiva espiritual y positiva que tenían Josué y Caleb. Entonces dice en Josué capítulo 3, versículo 2, pasaron los 3 días, los jefes corrieron el campamento y dieron el orden a los israelitas. En cuanto vean ustedes que el arca del Señor pase, llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Y Josué le dijo, purifíquense porque mañana verán al Señor hacer milagros. A los sacerdotes les dijo, tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza y pasaron el río delante de la gente. Por eso, escojan ahora 12 hombres, dice el versículo 12, uno de cada una de las tribus de Israel. Cuando los sacerdotes llevaron el arca de toda la tierra, cuando los sacerdotes llevaron el arca del Señor de toda la tierra y entraron los pies al agua, el río se dividió en 2 partes. Y el agua que viene de arriba se detuvo formando un embalse. O sea, cuando los sacerdotes entraron los pies al río, el río se dividió. Como pasó aquella vez cuando Moisés entró al Mar Rojo, el mar se dividió. Increíble, esta generación que nunca había visto el Mar Rojo dividirse porque ellos habían nacido en el desierto y recuérdense que eran los más jóvenes de 20 años hacia abajo, a quienes Dios había dejado vivo para entrar a la tierra prometida con Josué y Caleb. Esta es la generación que ahora ellos tienen bajo su mando y que nunca habían visto el Mar Rojo dividirse. Ahora pueden experimentar ese milagro de ver el río Jordán abrirse y dividirse para que ellos lo cruzaran en tierra seca. Porque recuerden, ellos habían estado en el desierto, ninguno de ellos sabía nadar, ninguno de ellos había estado expuesto a ríos. O sea, en el desierto, increíblemente, 2 embalses dice que se levantaron de lado y lado para que ellos pudieran cruzar el río. El versículo 14 dice, los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron al río, repetición, ¿verdad? Y sus pies se mojaron con el agua. Ay, Dios mío, mira lo que dice aquí, durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda. O sea, este era el tiempo en que el Jordán estaba desbordado. El agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse bastante lejos en el Adán, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zeretán. Y el agua que bajaba hacia el Mar Muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó en tierra seca. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del Jordán en tierra seca y firmes. Increíble, increíble, increíble. Lo que una perspectiva positiva, espiritual, de confianza plenamente en Dios puede hacer en la vida de tantas personas. Miren que más de 2 millones de personas murieron por haber hecho caso a 10 negativos, 10 rebeldes, 10 insubordinados, 10 líderes que no eran líderes. Tenían el título de líderes, pero no eran líderes.
y usaron la influencia que como líderes ellos tenían para mal influenciar el pueblo. Qué triste que tenían que cargar sobre su conciencia la muerte de casi 2 millones de personas por culpa de ellos. Pero también sabemos que Dios castiga al desobediente, de modo que todos aquellos que le hicieron caso a ellos fue por su propia desobediencia, por su propia cobardía, su propia insubordinación que murieron. Porque mira, yo estoy hoy dirigiendo la iglesia, pero si yo vengo mañana y te pido a ti hacer algo que va completamente en contra de la voluntad de Dios, tu responsabilidad es decir no. Yo no puedo hacerte caso a ti, yo tengo que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Y estas personas tenían la opción de hacer caso a Moisés, a Aarón y a Caleb y a Josué, pero no lo hicieron. Escogieron hacer caso a aquellos temerosos que escogieron lo que era más fácil en vez de coger lo que era correcto. ¿Por qué? Señores, ¿por qué? ¿Por qué es nuestra naturaleza, de acuerdo a la perspectiva, a la teoría de la perspectiva, escoger lo que es más fácil, escoger donde no tengamos riesgo de perder, escoger aquello que no nos represente una amenaza, versus arriesgarnos e ir dispuesto a conquistar lo que sea que Dios ha puesto delante de nosotros? ¿Por qué? Bueno, dice la Escritura en Timoteo capítulo 4, versículo 3, 2 Timoteo 4, 3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que les enseñen lo que ellos quieran oír. Noten, la teoría de la perspectiva. La gente se va a buscar un montón de maestros que les enseñen lo que ellos quieran oír. Que tengan su misma perspectiva, que piensen igual que ellos, que no le demanden un cambio, que no les representen un reto, que no les llamen a hacer sacrificio o a conquistar gigantes. Entonces, tristemente, eso fue lo que vimos. Dice que ellos decidieron, vamos a buscarnos otro líder que nos dirija y que nos lleve de regreso a Egipto. Bien triste. ¿Cómo? Por no hacer caso a los propósitos que Dios tenía para sus vidas, estas personas terminaron muertas en el desierto. Y saben, todos nosotros hemos estado enfrentando un desierto. El desierto nuestro ha sido esta pandemia del COVID. Ha sido como un desierto porque nuestros hogares se han vuelto desiertos. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con ese desierto? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos conquistado gigantes? ¿Hemos tomado la decisión de reinventarnos? ¿Hemos tomado la decisión de confiar? ¿Hemos tomado la decisión de renovarnos? De acercarnos más a Dios, a la familia, a nuestros hijos, de no rendirnos, de no darnos por vencidos. ¿Dónde estamos parados frente a este gigante que es el COVID, esta pandemia? Y en cuanto a la iglesia, ¿cómo estamos, señores? ¿Cómo estamos cumpliendo nosotros con nuestras responsabilidades eclesiásticas? ¿Estamos prestando atención a la palabra de Dios y lo que la Biblia enseña? ¿O nos hemos descarrilado y hemos seguido los líderes que nos digan lo que nosotros queremos escuchar? ¿Dónde estamos parados? Porque es mucho más fácil seguir a quienes no nos demandan un cambio. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios está siempre cambiándonos. La palabra de Dios es la misma, pero siempre está produciendo cambio en nosotros. Pregunta, ¿cómo va tu obediencia a Dios? ¿Cómo estás tú viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿O estás escogiendo hacer lo que te sea más fácil? ¿O lo que te parezca mejor? ¿O lo que tu mente piensa que es lo correcto hacer? ¿Cómo estás? ¿O estás regresando a la palabra de Dios, aferrándote a las Escrituras, a las promesas de Dios y viviendo conforme a su voluntad? Recuerda que al final, tú y yo sufriremos las consecuencias de nuestras decisiones y las consecuencias de seguir o dejarnos influenciar por quienes sigamos o nos dejemos influenciar. Dios castigó a todo un pueblo por su desobediencia. Sin embargo, es asombroso ver la nueva generación de creyentes que se había levantado bajo el liderato de Josué. Dice la Escritura en Josué 1 que ellos contestaron, versículo 16, haremos todo lo que nos ha ordenado, todo lo que tú nos has ordenado, y si alguien te desobedece, morirá. ¿Qué convicción tenía esta gente? El otro grupo de gente querían matar a Josué. Este grupo de gente dijo, el que desobedezca a Josué va a morir. Miren qué actitud tan distinta tenía
este grupo que se había levantado con una nueva perspectiva y una nueva mentalidad respecto a los planes que Dios tenía para su vida. Josué escogió 12, igual que hizo Moisés. Josué vio al pueblo cruzar el Jordán en tierra seca, igual que Moisés vio al pueblo cruzar el Mar Rojo en tierra seca. Josué, tomó la misma estrategia de guerra que tomó Moisés, enviar 12 personas adelante del pueblo. O sea, estamos hablando que no fue un cambio de estrategia que le dio a Josué y a Caleb el éxito. No, ellos hicieron exactamente lo mismo que había hecho Moisés. La diferencia estuvo en aquellos a quienes ellos dirigieron. La diferencia estuvo en el pueblo. La diferencia estuvo entre tú y yo. ¿Y qué decidimos nosotros hacer con lo que Dios nos está entregando? La perspectiva de los ojos de Josué y Caleb fue lo que hizo el impacto tan grande en este pueblo que se levantó y que ahora tenía una plena confianza en la palabra de Dios. Increíble. Unos pensaban, esto es imposible, y otros pensaban, esto es pan comido. Unos pensaban, Dios lo que quiere es castigarnos, Dios lo que quiere es matarnos aquí en el desierto, y otros pensaban, qué increíble es Dios. Como tenemos a Dios de nuestro lado, esto es pan comido para nosotros. De modo que en esta historia podemos ver el poder y la importancia de la perspectiva. Señores, con su actitud y su perspectiva positiva y su obediencia a la palabra de Dios, Josué salvó a miles, mientras que los otros 10 mataron a miles con su desobediencia y su perspectiva negativa. Por su valor y su obediencia a Dios, Josué heredó junto con Caleb lo que otros perdieron por causa de su obediencia, de su desobediencia y de su falta de fe y por su cobardía. Qué triste fue el destino de aquellos que siguieron a los de perspectiva negativa y se dejaron influenciar por ellos. Pero qué increíble fue el destino de la generación que siguió a Josué y se dejó influenciar por él, que heredaron la tierra prometida y vieron los milagros de Dios. Te pregunto, ¿por quién te estás dejando influenciar tú hoy? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás haciendo caso? ¿A Dios, a ti misma o a algún otro? ¿Qué ley está rigiendo tu perspectiva? ¿Qué ley está dirigiendo tu perspectiva, tu mentalidad? ¿Es la ley de Dios o tu propia ley? ¿O la ley de algún otro? ¿O la ley de este mundo? ¿Qué está dirigiendo tu perspectiva? Recuerda, tu perspectiva es importante y es poderosa. Vamos a ver el impacto tan grande que tuvieron estas diferentes perspectivas en la vida de aquellos que la siguieron. La perspectiva negativa fueron aquellos que atacaron a los de perspectiva positiva y querían acabar con ellos, querían apedrearlos. Además, tuvieron que vagar por el desierto por 40 años y murieron todos tendidos en el desierto, no heredaron la tierra prometida. Sentenciaron a millones a muerte por causa de su perspectiva negativa y murieron todos sin entrar a la tierra prometida. Mientras que los de perspectiva positiva fueron todos cuidados por 40 años en el desierto. Dice la Biblia que ni siquiera sus zapatos se desgastaron. Fueron escogidos por tener un espíritu diferente, o sea, una perspectiva diferente. Fueron reconocidos por Dios ante el resto del pueblo como aquellos que tenían una perspectiva espiritual, que eran obedientes a la palabra de Dios. Salvaron a miles y heredaron la tierra prometida. Tu perspectiva es importante y es poderosa. Dice la escritura en Filipenses 4, versículo 4 al 9. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos, su perspectiva, por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanas, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama, en todo lo bueno. Piensen en toda clase de virtudes, en
todo lo que merezca alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé hoy de la perspectiva positiva y las instrucciones que les he dado hoy acerca de seguir los planes de Dios para tu vida, obedeciendo la Escritura y no tu perspectiva ni la de ningún otro. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Y recuerden que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Así que de todas las cosas que tú lleves puesta durante esta época navideña y por el resto de tu vida, tu actitud es la más importante. Mantén una actitud positiva, una perspectiva positiva acerca de la vida, acerca de Dios y acerca de todos los gigantes que tú tengas que enfrentar, no solo en esta Navidad, sino en toda tu vida. Y luego ríe, sueña y vive. Y el Dios de paz estará con ustedes. Las quiero mucho.